¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al consultorio de UGT. Esta semana queremos abordar un tema que día tras día lo venimos escuchando. Se trata de la inflación. Como bien sabéis, el mes pasado subió un 4% y para este se prevé un 5,5%. Pero ¿cómo nos afecta todo esto a las personas trabajadoras? Empezamos. Este consultorio, la intención que tenemos es acercaros un poco más a algunas de estas siglas, algunas de estas palabras que se utilizan y mucho, además, últimamente en el conjunto de la sociedad, en los medios de comunicación, en los mismos sindicatos, y que a veces nos cuesta un poco entender, o por lo menos no entendemos el 100% de lo que significa. Y hoy queremos aprender, queremos abordar el tema de la inflación y todo lo que supone. Para ello tenemos a Alejandro Padilla, que es miembro del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Buenas. Muy bien, la verdad, encantado. Nos resulta muy familiar hablar de la inflación, eso es una cosa totalmente 100%, sí. Pero claro, entenderla ya es un poco más difícil. ¿Qué es la inflación? ¿Qué es lo que entendemos como IPC? Bueno, cuando hablamos de inflación hablamos de un aumento sostenido del nivel de precios de bienes y servicios, ¿no? De todo lo que consumimos en nuestro día a día. Es importante lo de sostenido porque muchas veces cuando se produce un pequeño pico de aumento de los precios ya tendemos a hablar de inflación, pero cuando hablamos de inflación correctamente tiene que ser por un periodo de tiempo y con un aumento de los precios que digamos considerable. Por ejemplo, en los últimos años que hemos visto un nivel de precios entre el 0, que crecía entre el 0 y el 2%, eso generalmente lo consideramos una estabilidad. Mientras que cuando pasa de ese 2%, aunque no es que sea exactamente el 2%, ya consideramos que hay un aumento del nivel de precios. Por ejemplo, cuando sucede lo contrario y descienden los precios, entonces estamos hablando de una deflación. Claro, el tema de la inflación, sobre todo hoy en día, es complicado porque además está muy de moda, hemos hablado con él en los salarios, hemos hablado de él en las pensiones. Claro, entender un poco más lo que quiere decir el IPC, yo creo que también es en cierta manera complicado, entre otras cosas porque lo tenemos muy asumido, ¿no? Pero se habla demasiado de ello. Exacto, cuando hablamos de IPC ya estamos hablando de lo que es el indicador. El IPC, las siglas significan Índice de Precios de Consumo, es decir, es un indicador que nos da el Instituto Nacional de Estadística, que recoge los precios y lo que hace es que nos permite entender la evolución que está teniendo el nivel de precios de los bienes y de los servicios. Obviamente el IPC lo que hace es que incluye distintos niveles de desagregación, es decir, recoge información de una gran cantidad de bienes y servicios, más o menos todo lo que consumimos, todo lo que es nuestra cesta habitual de compra, y lo que se hace es que se construye ese indicador para poder tener una información sobre eso. Una cosa importante, por ejemplo, a la hora de hablar del IPC, es que no tiene en cuenta la compra de viviendas nuevas o usadas. Es decir, eso no se incluye dentro del indicador porque se considera que es un bien de inversión, no un bien de consumo. Sin embargo, con el resto de bienes y servicios lo que se hace es que se constituye una cesta y a cada bien y servicio se le da un valor representativo dentro de esa cesta para que cuando hablamos del IPC en general sepamos si han subido o bajado los precios de todo lo que consumimos. Claro, el tema de subir y bajar, nos estamos moviendo ahora con unas cifras de, el mes pasado hablábamos de un 4%, este mes estamos hablando de más de un 5,5%. Exacto. ¿Es más o menos fácil de entender cómo se calcula esto? Porque claro, a nosotros nos dicen esa subida y a partir de ahí lo que tenemos claro es que los precios van a subir y que nuestro bolsillo se va a ver perjudicado, pero ¿cómo se calcula todo? Exacto. En este caso, pues por ejemplo, el IPC lo que hace es que realiza unos cuestionarios dentro de los establecimientos donde nosotros compramos de manera habitual y estos cuestionarios se hacen tanto a pie de calle, es decir, en los establecimientos que tenemos en cualquier lugar, como de manera telemática. Luego, con esa información que se recoge mensualmente, por eso el IPC es un indicador que sale todos los meses, lo que se hace es que se computa dentro de lo que hablábamos de la cesta de bienes y servicios que comentábamos antes, se computa en función de cada precio lo que representa del total de cosas que compramos. Y con eso se constituye un indicador para que tengamos una forma genérica de ver si suben o bajan los precios. Lo que comentaba antes, también podemos verlo desagregado por cada uno de los bienes o servicios o por grupos específicos y demás, pero en este caso de esa forma se calcula para tener claro qué sucede
y en qué proporciones en cada caso. Ahora enseguida analizaremos un poco más a fondo cómo afecta, sobre todo, ¿no?, a los trabajadores y trabajadoras el IPC, cómo puede afectar en la subida o no de los salarios, en la subida o no de las pensiones, pero podríamos decir que este indicador, que esta inflación, ¿es una buena herramienta o es una manera de conocer cuál es la situación económica del país? ¿Nos ayuda a conocer más o menos eso? Bueno, en este caso el IPC explica lo que explica. Es decir, cuando hablamos de IPC hablamos de la evolución del nivel general de los precios, nada más. ¿Qué significa esto? Pues que lógicamente es un indicador económico, es decir, nos ayuda a comprender la economía, pero lo hace desde una visión parcial. Claro. Nos informa únicamente sobre eso. Como es lógico, es necesario conocerlo y además es necesario saber interpretarlo para que no lleguemos a conclusiones erróneas. Lo que sí que es cierto es que el IPC ha tenido un recorrido muy largo a lo largo de la historia, es decir, es un indicador que se lleva calculando durante muchas décadas y que nos ha aportado una información valiosa para conocer cómo ha ido cambiando, en cierto modo, el nivel de vida de las personas, más que el nivel de vida, los precios a lo largo de toda esta vida, ¿no? Y además nos ha servido en muchos periodos como referencia, por ejemplo ahora mismo, para revalorizar las pensiones, en muchos casos está ligado a aumentos salariales, entonces en cierto modo nos da una información muy útil nos da una información útil y buena sobre la evolución del nivel de los precios. Alejandro Padilla es miembro del Servicio de Estudios de UGT, nos ha ayudado a entender un poco más qué nos referimos cuando hablamos de inflación, a qué nos referimos cuando hablamos del IPC, y ahora enseguida os explicamos cómo os afecta a vosotros y vosotras esta subida o no del IPC. Alejandro, muchísimas gracias. A ti. En la primera parte hemos conocido qué significa el tema de la inflación, el tema de la IPC, cómo se calcula, evidentemente, para conocer un poco más en profundidad a qué nos referimos. Y ahora llega esa parte importante, que es saber cómo nos ayuda, cómo nos perjudica, cómo nos puede afectar o no a las personas trabajadoras esta inflación. Para ello tenemos a Alberto del Pozo, que es coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Carlos? Pues muy bien, y con muchas ganas de conocer un poco más sobre todo esa parte que decíamos, ¿no? ¿Cómo nos afecta la inflación? Bueno, lo primero que hay que decir es que la inflación en sí mismo no es especialmente negativa, no tiene por qué serlo. Lo que puede ser negativo es el nivel de la inflación, es decir, una inflación moderada, en niveles bajos, puede ser incluso beneficiosa para la economía porque digamos que lubrica la actividad en el sentido de que las personas queremos consumir en el momento actual y no dejarlo para el momento futuro, no ahorrar, porque vemos que los precios están subiendo algo y eso incentiva, por tanto, las transacciones económicas, incentiva la actividad económica y la creación de empleo. Es decir, en ese sentido, lo preocupante hay que decir que es cuando la inflación se sitúa en niveles elevados y de manera persistente, como está comenzando a suceder ahora y ha pasado en épocas pasadas. También hay que decir que unos niveles de inflación moderados o unos niveles de inflación no muy altos hacen también que las personas puedan devolver los créditos de manera más fácil porque lo que debían antes, la cuantía que debían antes, digamos que vale menos en el futuro y por tanto les resulta más fácil. Es decir, es importante destacar que lo negativo es cuando la inflación se sitúa en niveles elevados y ojo también porque la reducción generalizada de los precios de manera sostenida, lo que se llama deflación, es aún más preocupante que la inflación. Por tanto, ese es el marco en el que debemos valorar lo que pasa. En este caso, los niveles, como decías, empiezan a ser altos. El mes pasado estábamos hablando de un 4%, ahora estamos hablando de ese 5,5% más o menos. Claro, estamos acostumbrados, sobre todo en la última década, a hablar mucho del tema de la inflación, del IPC, con los salarios, con las pensiones. ¿Es tan importante que vayan acorde estas dos cosas? Claro, tenemos que tener en cuenta que el índice de precios de consumo lo que nos viene a indicar, las variaciones de este índice, es cuánto tienen que variar las rentas que perciben las personas para poder comprar lo mismo que antes. Es decir, si la inflación se sitúa en el 3%,
nuestras rentas tendrían que crecer un 3% para poder comprar lo mismo que en el periodo anterior. De esta manera hablamos también de variables, de salarios o de pensiones nominales o reales. Nominales quiere decir que todavía no hemos descontado el efecto de la inflación, una subida del salario de convenio, por ejemplo, del 3%. Pero si descontamos la inflación, que es lo que tenemos que pagar de más por los bienes que consumimos, hablamos de salarios reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. Por eso es tan importante, porque nos da una medida de cómo varía la capacidad de compra de todas estas rentas, de salarios, de pensiones, de cualquier renta en general. Por eso es muy importante que evolucionen de manera acorde con la inflación, porque si no, estarán perdiendo poder de compra. Claro, y en este caso entiendo que esta sería una de las medidas, ¿no? Si habláramos de las medidas que se deberían llevar a cabo, no sé si decir para frenar esa subida o por lo menos para que no afecte, no sea tan perjudicial para las personas trabajadoras, una de ellas probablemente sería eso, ¿no? Que suba todo acorde, claro. Claro, hemos dicho antes que es muy importante ver si la inflación es sostenida y en niveles elevados. Como tú comentabas, el último IPC adelantado nos dice que se ha situado la tasa anual de variación, es decir, los últimos 12 meses, en un 5,5%. Este es el nivel más elevado desde el año 1992. Casi nada. Es decir, es un nivel que comienza a ser preocupante. Es cierto que sabemos que la causa está muy localizada, que son los precios del gas, los precios del CO2, de la capacidad de contaminar de las empresas, y por tanto todo eso ha derivado en un aumento del precio de los productos energéticos y en particular de la electricidad. Es decir, sabemos a qué se debe este aumento de la inflación. Claro. Dicho esto, la inflación media probablemente terminará en 2021 en torno al 2,9%, cerca del 3%, los salarios de convenio están creciendo un 1,5%, es decir, si no hay una medida correctora, probablemente los salarios perderán 1,5 puntos de poder de compra en este año solo por efecto de este aumento de la inflación. ¿Qué se puede hacer para controlarlo? Bueno, como tú bien dices, hay distintas medidas. La primera sería, lógicamente, atacar la causa, atacar el por qué están creciendo los precios e intentar limitar el aumento de los precios de la energía, de la electricidad. El Gobierno ya ha tomado medidas en este sentido, pero todavía hay recorrido para intentar limitar algo los beneficios extraordinarios que consiguen las empresas del sector energético y, por tanto, de manera extraordinaria, limitar la repercusión que tiene en el precio de los consumidores y sobre todo de los más vulnerables. Después, lógicamente, habría que acometer una reforma del sistema de formación de precios ya a medio plazo de estas empresas. Pero luego está la parte de qué hay que hacer con las rentas directamente. En la negociación colectiva, por ejemplo, sería muy importante que los convenios recogieran cláusulas de revisión salarial para el caso de que los precios evolucionen por encima de lo que los negociadores han previsto cuando han fijado una subida salarial. Como pasaría ahora más o menos, ¿no?, que se pudiera ir negociar. Exacto, eso sería muy importante, recuperar en los convenios cláusulas de revisión. También sería muy importante que el salario mínimo interprofesional, por ejemplo, se adecuara en las próximas subidas a este incremento que están teniendo las rentas. Pero también podemos ir a la base del por qué los salarios no evolucionan de manera acorde a los precios, que es básicamente porque la negociación colectiva ahora mismo está desequilibrada y las empresas tienen demasiada capacidad para hacer y deshacer en materia de relaciones laborales y también salarial. Claro. Por tanto, la reforma de la negociación colectiva para equiparar las fuerzas de negociación sería muy importante para que los salarios evolucionaran de manera acorde. En el tema de pensiones, lo que se ha hecho es muy importante, que es prever por ley, en la nueva reforma que se ha hecho, prever una actualización de las pensiones que tenga en cuenta en el mes de noviembre del año que viene la inflación media en el conjunto del año, que ha pasado en todo el año. Es muy importante lo que se ha hecho, es revertir la nefasta reforma de 2013 y cambiar la actualización de las pensiones. Una medida general de política económica que se suele adoptar es endurecer la política monetaria, es decir, restringir el dinero en circulación por parte del Banco Central Europeo para que, al haber menos dinero en circulación, digamos, haya menos demanda y bajen los precios. Pero ahora sería absolutamente desaconsejable, porque el objetivo primordial que tenemos es recuperar la actividad económica, crecer y, por tanto, crear empleo. Esta medida sería
restrictiva, no solamente para la inflación, Sino sino para el que, conjunto. claro, lastraría el crecimiento económico y la creación de empleo. Realmente medidas hay, el tema es que poco a poco se vayan tomando, y también nos has permitido, tanto tú como Alejandro, entender un poco más cómo nos afecta el IPC, la inflación, y también entenderlo, porque al fin y al cabo llevamos muchos meses hablando de ello, sobre todo últimamente con esta subida tan grande, y veremos qué pasa de aquí a final de año. Alberto del Pozo es el coordinador del área económica del Servicio de Estudios de UGT. Alberto, muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues hasta aquí el consultorio de esta semana. Nosotros volvemos, como siempre, la semana que viene. Que tengáis buen fin de semana.